Ok. Entiendo que ahí se está grabando. Muy bien. Entonces, como les digo, toda esta parte tiene que ver con lo que es la interacción de la energía con la materia. Y cuando digo energía, en este caso nos estamos refiriendo a la energía radiante, que es la luz. Como ustedes saben, de la parte de química general 1, si recuerdan un poco, antes de ver toda aquella parte de los números cuánticos de la teoría cuántica, vimos por ahí una pequeña parte donde se hablaba de la luz. Y la luz se transmite a través de ondas electromagnéticas. Y entonces, lo que se conoce como el espectro electromagnético es todo un conjunto de largos de onda donde están los diferentes tipos de radiación que existen. Desde radiación que tiene largo de onda muy alta, como por ejemplo las ondas de radio y televisión, hasta radiación con largos de onda muy corta, como son los rayos gamma, que son los que están a la izquierda en ese espectro. Así que en ese espectro electromagnético vamos a tener las diferentes regiones, ¿verdad? Y vean ustedes que toda esa gama de largos de onda, en realidad únicamente hay una pequeña región que es muy chiquita, en la región de 400 a 800 nanómetros, que es la región del espectro visible donde nosotros vamos a ver color, donde hay un color asociado a esa radiación. En todas las demás partes de ese espectro, y ahí hablamos de infrarrojo, ultravioleta, rayos X, microondas, cualquier otra región, ahí no hay color asociado con la radiación. Entonces, ¿por qué se le dice electromagnético a este espectro? Bueno, porque esas ondas son el resultado de la suma de dos vectores que son perpendiculares, o sea, que están en un ángulo de 90 grados uno de otro. Uno es el vector eléctrico, que va a ser perpendicular a un vector magnético. Y entonces, cuando se suma, da como resultado esa onda, que es una onda electromagnética, que va a caracterizar a la luz asociada en el rango de ondas donde estemos trabajando, ¿verdad? Si es de nuevo visible, estamos hablando de la región de 400 a 800 nanómetros de largo de onda. Si es la ultravioleta, por ejemplo, esa va de 200 a 400 nanómetros. Y así sucesivamente, pues, tenemos las diferentes regiones de ese espectro. Vean que en ese espectro, tal y como está dibujado ahí, a la derecha, vean que lo que yo tengo son las ondas de radio, las de televisión están ahí también, microondas, y nosotros estamos bombardeados constantemente con esa radiación. Eso significa que entre más a la derecha yo esté, esa energía de esa luz es más baja. O sea que las ondas de radio son las que van a tener más baja energía y los rayos gamma en este caso son los que van a tener más energía porque van a estar más a la izquierda los rayos gamma. Vean entonces ustedes que la energía aumenta para la izquierda. Vean aquí abajo donde dice, hay una flecha que señala a la izquierda. Lo podemos ver también en el espectro visible. Entre más a la izquierda el color va a ser más energético. O sea, el color azul es más energético que el color naranja o que el color rojo, ¿verdad? Vean que la frecuencia de la radiación también aumenta igual que la energía. De derecha a izquierda, entre más a la izquierda, más frecuencia de la radiación hay. Y eso se debe a que la energía es directamente proporcional a la frecuencia. A mayor frecuencia va a haber más energía. Y eso lo recuerdan ustedes también de química general. Por otro lado, la energía es inversamente proporcional al largo de onda. Así que el largo de onda se hace más grande entre más a la derecha yo esté en ese espectro. O sea que la radiación que va a tener mayor largo de onda van a ser las ondas de radio, ¿verdad? Que son las que están más a la derecha.
y los que van a tener menor largo de onda van a ser los rayos gamma, ¿verdad? Hay alguien que se encuentra en espera para entrar. Vamos a ver entonces. Déjame ver cómo hago para que ingrese. No, no tengo a nadie acá en espera. No tengo a nadie en espera. Consúltele a la compañera, por favor, si ya pudo entrar, porque no tengo a nadie aquí en espera. Profe, creo que se equivocó el link, entonces creo que ya va a ingresar. Ah, perfecto. Ok. Muy bien. Preguntas hasta aquí, jóvenes, con lo que es el espectro electromagnético, las diferentes regiones y cómo relacionamos la energía en la frecuencia y el largo de onda. ¿No hay preguntas? Por ahora no. Perfecto, muy bien. Muy bien. ¿Está bien? Perfecto. Pues vamos a ver las características, ¿verdad? Ya vimos que está formado por dos vectores que son perpendiculares. Uno es un vector magnético que es perpendicular, o sea que tiene un ángulo de 90 grados con el campo eléctrico. La suma de los dos es lo que nos genera las ondas electromagnéticas. También vimos que en ese espectro electromagnético tenemos todos los tipos de radiación que existen, desde alta energía, que es la que está a la izquierda, hasta los de baja energía, que son los que están más a la derecha. Luego que entre más a la derecha estemos, menor es la energía de la radiación. Por ejemplo, las ondas de radio y televisión son las que tienen una menor energía. Y que de todo ese espectro, ¿verdad?, tan grande que vimos, solo hay una región muy pequeña, muy estrecha de ese espectro, que está entre los 400 y los 800 nanómetros, donde podemos hablar de color, ¿verdad? Espectro visible. ¿Quiénes son las que van a poder absorber radiación visible? Bueno, únicamente aquellas sustancias o disoluciones que sean coloreadas, o sea, que tengan color, son las que van a tener la capacidad de absorber radiación en esta parte del espectro. ¿Ok? Si usted tiene una solución, una disolución que es incolora, esa disolución no va a poder absorber en el espectro visible. Únicamente aquellas que tengan color. Entonces, por ejemplo, usted tiene una disolución de sulfato de cobre que es azul, puede esperar que en esa región del espectro, ¿verdad?, esa disolución pueda absorber radiación electromagnética. Si por otro lado usted tiene una disolución de cloruro de sodio, que es incolora, pues obviamente esa disolución de cloruro de sodio no va a poder absorber luz de esa región del espectro visible. ¿Ok? Entonces también les hablé que antes del visible y con más energía, tenemos la región del espectro que se llama la región ultravioleta. Y ustedes me preguntarán, ¿qué requisitos debe tener una sustancia o una disolución para que pueda absorber radiación en esta región del espectro? Bueno, para poder absorber en la región del ultravioleta, tenemos que tener sustancias, ¿verdad? Moléculas, compuestos, especies químicas que presenten transiciones electrónicas N-pi estrella y pi estrella. La N-pi estrella es cuando un electrón no compartido
de una molécula es excitado y pasa a un orbital pi estrella, ¿ok? A un orbital pi estrella. Y las pi estrellas es cuando un electrón de un enlace pi pasa a un orbital pi estrella de más alta energía. En otras palabras, para que quede más simple, son los sistemas que tienen enlaces conjugados, los que pueden absorber en la región ultravioleta del espectro electromagnético, como por ejemplo el benceno. Ustedes saben el benceno. ¿Saben lo que es benceno, jóvenes? Más o menos. Ok, les voy a dibujar aquí el benceno para que ustedes lo vean. El benceno es esta molécula que está acá. Cada vértice, ¿verdad? No sé si todos han cogido química orgánica, pero en cada esquinita de esta hay un átomo de carbono, ¿verdad? Y además tiene asociado un hidrógeno pegado, pero vean ustedes los enlaces dobles. Aquí hay un enlace doble, aquí hay un enlace doble, en el siguiente simple, luego hay uno doble, en el siguiente simple, luego hay uno doble. Eso significa que estén conjugados, ¿verdad? Por lo tanto, esa molécula es de esperar que absorba radiación en la región ultravioleta y de hecho absorbe en esa región del espectro. Así que si a ustedes les preguntan qué requisitos debe tener una molécula para poder absorber energía o radiación electromagnética en el ultravioleta, ustedes dicen, pues aquellas que presenten transiciones electrónicas N-pi estrella o pi estrella, que en otras palabras son aquellas que tienen enlaces dobles conjugados. No tienen que tener color, ¿ok? A diferencia del visible, que habíamos dicho que ahí sí tenía que tener color la disolución o la sustancia como tal. En el ultravioleta no. Entonces, para hablar un poquito más de las ondas, ¿verdad? Ustedes ven acá una onda típica. Hay varias características que tienen las ondas. Debe tener una amplitud que se conoce como A mayúscula. Y vean ustedes acá que la amplitud de la distancia que hay desde el eje cero, que es la raya negra, hasta el máximo de la onda, que es la cresta. La cresta es el punto máximo. Esa distancia que hay de cero al máximo de la cresta es lo que se conoce como amplitud de la onda. Y la amplitud de la onda está relacionada con la intensidad de la radiación. Entre más grande sea la amplitud, más intensa va a ser esa luz, más intensidad va a tener esa radiación. ¿Ok? Entre más chiquita sea, pues menos intensa va a ser la radiación. Debe tener un largo de onda. Vean ustedes, lo largo de onda es la distancia que hay de cresta a cresta, arriba. O los puntos mínimos de la onda se llaman valles. Así que también podemos decir que la largo de onda, longitud de onda, son las distancias que hay de valle a valle. Valle a valle o cresta a cresta, como ustedes quieran, es lo mismo. Se le dice longitud de onda porque en realidad la dimensión es longitud. Entonces ahí hablamos de nanómetros, que es la unidad más común, ¿verdad? Para expresar la longitud de onda. Pero como es una longitud, puede expresarse en micrómetros, en metros, en kilómetros, cualquier forma, ¿verdad? De expresar una longitud. Luego tengo la frecuencia, que la frecuencia no es más que el número de ciclos que pasan en un segundo determinado. Para eso usted lo que hace es que usted se para en un punto fijo y durante un segundo usted cuenta cuántos, por ejemplo, si vamos a contar crestas, cuántas crestas pasan en un segundo determinado o cuántos valles pasan en un segundo determinado.
Eso es la frecuencia de la radiación. Entre más pasen por un segundo, va a haber más frecuencia y por lo tanto va a haber más energía. Vean ustedes aquí abajo donde está la ecuación, energía es igual a H por C entre lambda, donde H es la constante de Planck, que es 6.63 por 10 a la menos 34 julios por segundo. C es la velocidad de la luz, que son 3.00 por 10 a la 8 metros por segundo. Aquí da la 8. Lambda es el largo de onda, que como estamos poniendo la velocidad de la luz en metros por segundo, pues ahí debería ir en metros, ¿verdad? Y mu, es como no es mu, es como una V que la alan, ¿verdad? Es la frecuencia que está en unidades de Hertz. Hertz se representa H mayúscula, Z minúscula, que es lo mismo que decir 1 en 3 segundos. Y eso es lo mismo que decir H por la frecuencia, o sea que la energía es directamente proporcional a la frecuencia. Ya ustedes esto lo vieron en química general, ¿verdad? Estoy buscando, es que la letra que más se me parece es esa. Es una V jaladita. Pero que no la vi ahí. Está bien, vamos a dejarlo así si fuera esto, ¿ok? Muy bien. Entonces las características, la amplitud, características de una onda, ¿verdad? La amplitud, y dijimos que la amplitud se relaciona con la intensidad. El largo de la onda, usualmente en nanómetros. La frecuencia, ¿verdad? La frecuencia que es los ciclos que pasan por un segundo o por una unidad de tiempo determinada. Usualmente se expresa en hertz o 1 en 3 segundos. Y la velocidad, que como es luz, pues es la velocidad de la luz, que son 3.00 por 10 a la 8 metros en 3 segundos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Me pueden responder por el micrófono, ¿verdad? No hay ningún problema. Porque yo no puedo ver el chat, tendría que estarme saliendo y entrando. Así que si me responden por el micrófono sería mejor. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Todo claro por el momento, profe. Perfecto, muy bien. En confianza si no entienden algo. Entonces, hay una serie de métodos que están basados en lo que es la absorción o la emisión de la radiación. Por ejemplo, tenemos lo que es la emisión de rayos gamma. Ahí está el ámbito de rayos de largos de onda en los que, del espectro, ¿verdad? Donde esto ocurre. Eso ocurre entre los 0.05 y los 1.4 Armstrong. Recuerden que los Armstrong es 10 a la menos 10 metros, ¿verdad? Este tipo de interacción ocurre con núcleos. Tenemos también la absorción de rayos X, emisión, fluorescencia, difracción de rayos X. Esto ocurre entre los 0.1 y los 100 Armstrongs. Las transiciones involucradas son electrones internos, no los de valencia, sino los internos. Tengo la absorción de ultravioleta en el vacío, que está entre los 10 y los 180 nanómetros. Y en el centro tenemos el rojo, ¿verdad? El área que nos va a interesar a nosotros en este curso, que es la espectrofotometría de absorción en el ultravioleta y en el visible, que está entre los 200 y los 800. Ahí están los dos, ¿verdad? Ultravioleta de 200 a 400 y visible más o menos de 400 a 800. Y las transiciones involucradas son los electrones de enlace. Ya vimos que en el ultravioleta son los electrones N y los electrones pi, ¿verdad? En el caso del visible, pues pueden ser también los electrones de los orbitales D, ¿verdad? Que presenten transiciones electrónicas. También hay espectrofotometría en el infrarrojo,
Y ahí el tipo de transición más que todo son vibraciones, ¿verdad? De los enlaces de las moléculas. Existe absorción del microondas, que es cuando las moléculas rotan. Y tenemos también la resonancia magnética nuclear, que tiene que ver con los espines del núcleo en un campo magnético, ¿verdad? Cómo dan vuelta los núcleos alrededor de un eje en un campo, en presencia de un campo magnético, que es la técnica de resonancia magnética nuclear. Pues nada, de todo eso, lo que nos va a interesar a nosotros es lo que está en rojo, para que ustedes sepan que hay muchos tipos, ¿verdad?, de espectroscopía o de métodos que se basan en la absorción o en la emisión de luz, pero que nosotros, como les dije, en este curso nos vamos a interesar únicamente de la visible y de la infrarroja. Entonces, vamos a ver cómo es que ocurre el proceso de absorción de la radiación. Primero que todo, vamos a decir que la absorción es un proceso, ¿verdad?, donde las especies químicas, ¿verdad?, las moléculas, en un medio, usualmente están en un disolvente, ¿verdad?, tienen la capacidad de disminuir la intensidad de la radiación. ¿Ok? Y si la intensidad de la radiación disminuye es porque las moléculas que están en ese medio, en una celda, y usted les hace incidir un rayo de luz, pues si después de pasar por la celda donde está la muestra, ese rayo de luz disminuyó su intensidad o su potencia, pues eso lo que significa es que hubo moléculas que tuvieron la capacidad de absorber esa energía o radiación electromagnética. Entonces, ese proceso lo podemos representar como aparece ahí. Yo tengo una molécula, ¿verdad? Esa molécula está en el estado basal con su energía más baja y vamos a irradiarle luz que tiene una energía h-mu, ¿verdad? Y entonces, como consecuencia de que yo le irradie con energía, esa molécula se va a excitar. Y entonces va a tener un estado inestable, porque recuerden que en química las moléculas y las sustancias quieren estar con la menor energía posible, porque eso les da estabilidad. Así que esa molécula M estrella que aparece ahí no va a querer estar en ese estado. Ella va a querer regresar al estado inicial M, donde ya no tiene ese exceso de energía, pero para hacer eso y regresar de M estrella a M otra vez, necesita quitarse ese exceso de energía. Y ese exceso de energía, pues lo puede perder, por ejemplo, con emitiendo calor, ¿verdad? Como ese proceso que está ahí. Los estados excitados son inestables, como dice ahí, luego de un breve periodo de tiempo, muy corto, vean ustedes, de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 9 segundos. Estamos hablando de microsegundos o nanosegundos. Las especies excitadas se relajan a su estado de menor energía, porque eso les da estabilidad. Y para eso tienen que quitarse esa energía que recibieron extra de encima, ¿verdad? Dándosela a otros átomos o a otras moléculas o al medio o al disolvente o a las paredes del recipiente, ¿verdad? En forma de calor puede ser. Y por eso es que normalmente este proceso va acompañado de un incremento en la temperatura de los alrededores. Porque cuando ellas llegan al estado basal de nuevo, entonces emiten radiación, un proceso exotérmico, ¿verdad? Liberan energía y entonces los alrededores se calientan. Entonces, una cosa es el proceso de excitación, donde se absorbe energía para pasar a un nivel excitado, y otra cosa es el proceso de relajación o de emisión, ¿verdad? Donde la molécula excitada regresa a su estado basal o de menor energía. Esto es a nivel microscópico. Ya a nivel macroscópico, uno puede hablar del proceso de absorción, como les comenté hace un momento. Usted tiene esa celdita rectangular que tiene una distancia A, una disolución de concentración C, ¿verdad? Y entonces usted hace incidir una radiación electromagnética que tiene una potencia inicial P cerito. Esa luz o esa radiación electromagnética atraviesa toda la celda
donde van a haber partículas que si tienen capacidad de absorber esa radiación, la van a absorber. Y entonces, cuando pasa el medio, va a salir la radiación, pero con una potencia diferente. Menor. ¿Por qué menor? Porque ahí hubo moléculas que absorbieron parte de esa radiación. Entonces, aquí podemos hablar de los conceptos de transmitancia, que es la división de esa potencia de salida entre la potencia inicial. Eso es lo que se le conoce como transmitancia. Se habla también del porciento de transmitancia, que es lo anterior multiplicado por 100, o sea, la potencia de salida entre la potencia inicial por 100. Eso es lo que se transmite. Pero nosotros hablamos en espectrofotometría de absorción más bien en términos de lo que se absorbe. O sea, no la luz que se transmite, sino la luz que se absorbe por la disolución que está en la celda. Entonces, para eso tenemos el término de absorbancia, que es la A mayúscula que aparece ahí abajo. Absorbancia. Absorbancia. Y se representa con una A mayúscula. ¿Ok? Y la absorbancia no es más que 2 menos el logaritmo del porcentaje de transmitancia. Entonces, en los papeles que tienen ustedes de la página del curso, les dicen que cuando trabajemos los ejercicios que tienen que ver con absorbancia, transmitancia, vamos a utilizar 3 lugares decimales. Entonces, ya lo vamos a ver después, ¿verdad? Más adelantito. Vamos entonces a utilizar 3 lugares decimales cuando estemos trabajando con los porcientos de transmitancia o las absorbancias, que es lo que más vamos a usar. Entonces, si lo que yo mido es la cantidad de luz que absorbe una disolución, cuando yo le hago pasar un rayo de luz, ¿cómo es que yo puedo entonces cuantificar? Porque recuerden que en química analítica lo que a mí, al fin y al cabo, lo que me interesa es cuantificar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo hago para poder cuantificar si lo que estoy midiendo es la cantidad de luz absorbida? Porque al final el espectrofotómetro, que es el equipo que uso, lo que me va a dar es una lectura o de porciento de transmitancia o de absorbancia. Entonces, para eso vamos a utilizar la ley de Beer-Lambert. La ley de Beer-Lambert establece simple y sencillamente que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración. Y eso es de esperar, ¿verdad? Porque entre más concentración de moléculas haya en la celda, pues van a absorber más luz o radiación. Entre menos concentración haya de moléculas que pueden absorber, pues van a absorber menos luz, ¿verdad? Entonces la absorbancia es igual a epsilon por B por C. A mayúscula, como les dije anteriormente, la absorbancia y la cantidad de luz absorbida. La absorbancia no tiene unidades. ¿Ok? No tiene unidades. Epsilon se le llama coeficiente de extinción molar o absortividad molar. Y tiene unidades de litros entre mol por centímetros. Epsilon es el coeficiente de extinción molar o la absortividad molar y tiene unidades de litros entre mol por centímetros. El epsilon, jóvenes, depende de 2 cosas. Eso es bien importante. Va a depender de la sustancia que nosotros estemos analizando o estemos estudiando. O sea, que es característico para cada sustancia, ¿verdad? Y va a depender también del largo de onda que estemos utilizando. Va a depender de esas 2 cosas.
Vea que la absorbancia depende de B, que es el ancho de la celda o paso óptico. Es lo mismo. El ancho de la celda es el paso óptico, que es la distancia. Voy a volver aquí. Esta distancia A que está aquí, ¿verdad? Obviamente, entre más grande sea ese paso óptico, pues el rayo de luz va a tener que atravesar por más sustancias que pueden absorber radiación y por lo tanto van a absorber más radiación. Entre más pequeñito sea esa distancia, pues el rayo de luz va a tener que atravesar por menos moléculas y por lo tanto absorberá menos, ¿verdad? O sea que es de esperar que la absorbancia dependa de cuál es esa distancia, de esa distancia que está ahí. Y eso, pues las celdas, cuando uno las compra, ¿verdad? Con el equipo, ya viene estipulado cuál es la distancia. Hay de 1 centímetro, de 2 centímetros, de 5 centímetros, de 10 centímetros, de una gran variedad. Y obviamente, como les dije anteriormente, como yo lo que quiero es cuantificar, pues, es de esperar que la absorbancia o la cantidad de luz que se absorbe dependa de la molaridad de la disolución, que yo no sé si ustedes le llaman más bien concentración molar. ¿Cómo le llaman? ¿Molaridad o concentración molar? ¿Jóvenes? Creo que es más común escuchar concentración molar. Concentración molar, perfecto. Muy bien, gracias. Entonces, obviamente, entre mayor sea la molaridad, quiere decir que van a haber más partículas concentradas, valga la redundancia, haciendo que se absorba más radiación. Entre menos concentración hay menos partículas, por lo tanto, menos radiación van a absorber. Así que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración y obviamente también depende de B, que es la distancia o el paso óptico que tenga la celda que estoy utilizando. Entre más ancho sea ese paso óptico, pues más va a absorber, entre más pequeñito, menos va a absorber. Y depende de epsilon, que es una característica específica de la sustancia, ¿verdad? Va a depender de la sustancia como tal. Sustancias diferentes van a tener epsilon diferentes. Y también ese epsilon, recuerden que depende del largo de onda. ¿Alguna pregunta con lo que es la ley de Beer-Lambert, jóvenes? Profe, ¿Sí? en este caso K, ¿a qué equivale o cuánto es o cómo se usa? Muy buena pregunta. K sería entonces la constante de proporcionalidad, que si usted se pone a ver sería el epsilon multiplicado por el paso óptico, ¿verdad? Eso sería K. ¿Y eso me lo dan en una tabla o yo lo tengo que buscar? Eso depende. Ahora vamos a hacer ejercicios. Nosotros, usualmente uno lo que hace es que prepara una serie de estándares de soluciones que ustedes conocen la concentración y les mide la absorbancia. Entonces usted tiene un montón de concentraciones con un montón de absorbancias. Entonces usualmente lo que uno hace es hacer una curva de calibración o una línea recta, ¿verdad? Y entonces obtener la ecuación de la línea recta, y si se da cuenta, eso es la pendiente, ¿verdad? Que es lo que acompaña a la variable independiente, que es la concentración. Entonces de ahí, de una gráfica de absorbancia con esa concentración, de la pendiente uno puede sacar cuánto vale ese valor de, si usted conoce cuánto fue la celda, ¿verdad? De ahí usted puede sacar el epsilon. ¿Ok? Ok, gracias. Pero eso lo vamos a ver en los ejercicios. Pero resulta que esta ley de Beer-Lambert, tiene una serie de limitaciones, como todo, ¿verdad? En esta vida. Entonces, Beer-Lambert escribieron una ley que es exitosa, o sea, que se cumple para describir la absorción de analitos que tengan concentraciones bajas. Usualmente esto se cumple para concentraciones que sean menores de 0.01
En de molar voy a ponerle mol por litro porque veo que están más acostumbrados a eso. Menores a 0.01 mol por litro. En este sentido, se considera que la ley de Beer-Lambert es una ley límite. Acostumbren a escribir Beer-Lambert porque simultáneamente ellos publicaron esa ley al mismo tiempo, así que a ambos se les atribuye. Por lo tanto, no vamos a darle el reconocimiento solo a uno, sino a ambos. Y acostúmbrense siempre que digan la ley, mencionar a los dos señores. Entonces, es una ley límite. ¿Por qué una ley límite? Bueno, porque se cumple únicamente para concentraciones de analitos muy bajas, inferiores a 0.01 molar. ¿Qué pasa cuando yo tengo concentraciones de analitos o de moléculas mayores a 0.01? Voy a ponerle mol por litro. Y ustedes aquí usan coma, ¿verdad? Esto es otra cosa, quiero que me disculpen, porque donde yo estaba se usaban puntos, pero ustedes aquí lo que usan son comas, ¿correcto? .01 mol por litro. Si la solución es muy concentrada, eso quiere decir que la distancia que va a haber entre las moléculas vecinas es muy pequeña. Y si la distancia que hay entre moléculas vecinas es muy pequeña, eso significa que una molécula tiene la capacidad de afectar la distribución de carga de una molécula vecina o que esté al lado. Ustedes saben que las moléculas tienen una distribución de carga y eso tiene que ver con su geometría molecular, con la electronegatividad de los átomos que estén en esa molécula, ¿verdad? Así que la nube electrónica va a tener un ordenamiento, pero si a la par usted tiene otra molécula que está muy cerca, esa molécula puede alterar esa distribución de carga de una molécula vecina, haciendo que se altere su capacidad de absorción. ¿Ok? Si las moléculas, por el contrario, están en una solución que es bastante diluida, pues van a estar bien lejos unas de otras y entonces es muy poco lo que la presencia de una molécula va a poder afectar a su molécula vecina en cuanto a la distribución de carga que tenga y al final en cuanto a su capacidad de absorber radiación. Este efecto no es muy importante a concentraciones por debajo de 0.01 molar. Así que, pues decimos entonces que la ley de Beer se cumple para soluciones que son sumamente diluidas. En este sentido, se dice que es una ley límite, o sea que no se cumple siempre. Así que cuando uno utiliza en realidad la espectrofotometría de absorción en el visible, en el infrarrojo, en el ultravioleta, para cuantificar, pues no es para cuantificar cosas que estén muy concentradas, porque entonces la ley de Beer no se va a cumplir ahí, ¿verdad? Tenemos que pensar en cosas que estén por los ppm, por las partes por millón. ¿Ok? Cuando hablamos de ppm, usualmente, pues esta técnica es perfecta para trabajar ahí, debido a que cae por debajo usualmente de 0.01 mol por litro y entonces se nos va a cumplir la ley sin ningún problema. ¿Queda claro por qué se dice que la ley de Beer es una ley límite? Jóvenes. Sí, profe. Perfecto. También tenemos lo que se llama las desviaciones químicas de la ley de Beer-Lambert. ¿Y a qué nos referimos con desviaciones químicas? Bueno, las desviaciones químicas van a ocurrir cuando usted tiene un analito, ¿verdad? Un compuesto, que se puede disociar
se puede asociar o reaccionar con el disolvente, por ejemplo, para generar una sustancia que tiene distintas propiedades de absorción a la molécula original. Entonces, por ejemplo, el ejemplo típico es hablar de los indicadores, ¿verdad? Si usted tiene un indicador, acuérdense que dependiendo del pH que uno tenga, pues así va a ser el color que tenga el indicador. Entonces, por ejemplo, usted tiene el indicador aquí, este que viene aquí abajo en la ecuación que estamos mostrando. La forma protonada tiene un color, pero la forma desprotonada tiene otro color. Así que eso nos va a generar a nosotros un problema, porque dependiendo de lo que yo tenga, si la molécula se puede disociar, pues va a generar otra especie que tiene distintas propiedades de absorber, porque si es de otro color, pues va a absorber a otro largo de onda, ¿verdad? Diferente al color 1. Entonces, si yo tengo moléculas que se pueden disociar o se pueden unir para formar sustancias que tienen una capacidad de absorción distinta a mi sustancia original, pues eso me va a generar a mí un problema, ¿verdad? Y va a hacer entonces que la ley de Beer no sea apta para llevar a cabo el análisis, a no ser que yo químicamente me encargue, por ejemplo aquí, de trabajar solo, ¿verdad? En forma protonada, un pH bien bajo, para que lo que yo tenga es el HI, que sea únicamente un color, ¿verdad? O que tenga un pH bien alto, donde la forma desprotonada sea la que prevalezca y tenga únicamente el color 2. Y entonces hay otra desviación de la ley de Beer que se llama la desviación instrumental. ¿Qué quiere decir esto de la radiación instrumental? Bueno, esto quiere decir que la ley de Beer se hizo para que funcione únicamente con luz monocromática. ¿Qué significa luz monocromática? Vamos a ponerlo aquí abajo. ¿Alguien sabe qué significa luz monocromática? De una sola longitud de onda. Exactamente. Muy bien. Es aquella radiación que posee una determinada longitud de onda. Pero ¿qué sucede? Que desafortunadamente, hasta hoy en día, no existe ningún instrumento comercial de costo razonable que me pueda aislar un solo largo de onda para hacer el análisis. Lo más que me pueden seleccionar es un ámbito estrecho de unos cuantos nanómetros de largo de onda. Así que como ningún equipo me puede aislar un solo largo de onda o longitud de onda específica, sino que me puede aislar una región, pues eso hace que la ley también se desvíe, la ley de Beer-Lambert, que está hecha para que se cumpla únicamente a un largo de onda específico. Ya voy a pasar al siguiente slide para que me lo entiendan mejor qué significa esto. Policromática lleva acento. Este ámbito estrecho es de unos cuantos nanómetros, ¿verdad? Entre menos sea ese ámbito, pues es mejor para trabajar la ley de Beer con ese instrumento, ¿verdad? Ojalá fuera un solo largo de onda, pero ya vemos que eso es imposible. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, y lo voy a explicar más bien aquí en el OneNote.
imagínense ustedes que ustedes tienen a ver si me escriben, que no me está escribiendo. Déjame abrirlo de nuevo. Largo de onda en nanómetros. Y aquí tengo absorbancia. Esto que está aquí se llama un espectro de absorción, jóvenes. Un espectro de absorción es un gráfico que estoy sin el lápiz, que el lápiz lo dejé y estoy escribiendo con el dedo, es bien complicado. Es un gráfico que nos muestra cómo varía la absorbancia con el largo de onda. ¿Ok? Entonces vean que ahí nosotros tenemos dos picos. Tengo el pico A y tengo el pico B. Recuerden que ningún equipo me puede seleccionar a mí una sola longitud de onda. Lo que me selecciona es que es un ámbito de largo de onda. En este pico A, que es el de la izquierda, yo tengo una ventaja. Y es que vean ustedes que el pico es bastante plano, ¿lo ven? Como es bastante plano, sea cual sea la radiación que me llegue a mí, la absorbancia va a ser casi la misma. Véanlo acá porque el pico es muy plano. Así que, aunque el equipo me seleccione un ámbito de largos de onda, la absorbancia que yo voy a medir si selecciono ese pico para hacer mi análisis es más o menos la misma, no va a variar tanto. Ahora, ¿qué pasa si yo selecciono el pico B? Pues como el equipo me selecciona solamente una banda, ¿verdad? No un solo largo de onda. Pues vean, si yo escojo uno que esté bien aquí a la izquierda, pues me va a dar aquí este valor de absorbancia. Si cojo uno del medio, ups, vea cómo subió. Me da una absorbancia mucho mayor. Si cojo uno que esté aquí bien a la derecha, donde termina el ámbito, pues me da otro valor. Entonces, va a haber mucha variación en la absorbancia si mi pico es estrecho. ¿Ok? Así que lo ideal es que para hacer el análisis en espectrofotometría de absorción, yo escoja, claro, lo ideal sería que existiera un tercer pico que tuviera una absorción mayor, ¿verdad? Ojalá yo tuviera un pico donde, por ejemplo, aquí hubiera un pico mayor que fuera plano y con mayor absorción, ¿verdad? Porque lo ideal es que la absorbancia sea lo más grande posible, ¿verdad? Y que sea el pico lo más plano, que no sea muy estrecho. ¿Para qué? Para que las medidas de absorbancia que yo haga en ese ámbito de largos de onda que el equipo me da, no varíen mucho. Ahora, si yo solamente tengo el A y el B, pues yo escogería el A, porque ahí la absorbancia no varía mucho con el largo de onda, aunque sea
valores de absorbancia menores que del pico B, pero en el pico B voy a tener mucha variación, mucha variabilidad. Ahora, vuelvo y le repito, si tengo un pico C, que también es ancho y que todavía muestra una absorbancia mayor que la del pico B, pues ese sería el ideal, ¿verdad? Entonces, entre mayor sea la absorbancia y el pico sea lo más ancho posible, pues ese va a ser el que yo voy a escoger para hacer el análisis, ¿verdad? Yo escogería ese largo de onda máximo como el largo de onda óptimo para llevar a cabo mi análisis espectrofotométrico, ¿verdad? Entonces ahí está lo que es el espectro de absorción, ¿verdad? Cómo varía la absorbancia o también cómo varía el coeficiente de absortividad molar, no necesariamente la absorbancia, sino el coeficiente de absortividad molar con el largo de onda. ¿Cómo se busca el largo de onda ideal? Bueno, ya lo vimos, ¿verdad? El que tenga el máximo de absorción posible con el pico más ancho para que no haya mucha variación. O sea, que sea lo más plano. Plano arriba, en la parte de arriba, ¿verdad? Del máximo. ¿Queda eso claro, jóvenes? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Entonces aquí está lo que yo les decía. Vean ustedes, si yo escojo la parte de arriba plana, vea que arriba es bien plano, y hago una ley de Beer de absorbancia-concentración, vean cómo me queda una línea recta, o sea que se cumple la ley de Beer. Pero si escojo, por ejemplo, para hacer el análisis, el largo de onda, donde está la banda B, ven la banda B donde la tengo. ¿Qué pasa con la banda B? Que no es plano, ¿ven? Entonces, en ese ámbito de largo de onda va a variar mucho la absorbancia. Entonces, si yo hago el análisis de la ley de Beer de absorbancia contra concentración usando la banda B, vean lo que me da la línea de puntos. Se da una desviación de la ley de Beer que es de tipo instrumental. ¿Por qué instrumental? Porque se debe a la imposibilidad del equipo de seleccionarme un solo largo de onda, ¿verdad? Así que entre más grande la absorbancia y más plano, pues mejor. Ese va a ser aquí en el puro centro, donde dice banda A, en el puro medio, yo leo en el eje X cuál es el largo de onda y ese va a ser el largo de onda que yo escogería para hacer el análisis. Entonces, de nuevo, esto está basado, esta es la explicación en realidad del efecto de la desviación instrumental en la ley de Beer-Lambert. Ahí está. Entonces vamos a hacer, ¿verdad? Unos ejercicios. Vamos a comentar con ese que tenemos ahí, ¿verdad? Dice que yo tengo, para esto como no tengo el lápiz, no lo voy a poder hacer con esto. Voy a abrir un Word. Y vamos entonces a estar haciendo aquí los calculitos.
Dice que tiene 4.48 ppm de permanganato de potasio. 4.48 ppm de permanganato de potasio. Tiene una transmitancia de 0.309. Una transmitancia de 0.309, que en caso de ustedes es coma, ¿verdad? Y aquí también. Recuerden que cuando yo pongo el punto es la coma, porque se me va a olvidar, yo sé, no voy a acordarme siempre. Esa es la transmitancia. La celda es de 1 centímetro. ¿Qué significa que la celda es de 1 centímetro? Pues me están dando ahí el paso óptico, ¿verdad? Paso óptico B, que es de 1 centímetro. Se hace el estudio a 520 nanómetros y nos piden la absortividad molar del permanganato de potasio y me dan aquí la masa molar. Y me piden cuál es la absortividad molar, o sea, el épsilon, ¿verdad? Bueno, aquí no lo ponen como tal, vamos a ponerlo así, el épsilon. Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, pues usted sabe la ley de Beer que dice que A es igual a épsilon por B por la concentración. Vea que la absorbancia yo no la tengo, pero tengo, ¿qué tengo? Tengo la transmitancia, ¿verdad? Entonces, como yo tengo la transmitancia, yo puedo calcular cuál es el porciento de transmitancia. Pues dice que el potencio de transmitancia es la transmitancia multiplicada por 100. Así que el porciento de transmitancia me da 30,9%. ¿Ok? Y si yo ya tengo eso, el porciento de transmitancia, puedo calcular la absorbancia con la formulita que les di antes, que dice que es 2 menos el logaritmo del porcentaje de transmitancia. O sea que esto es igual a 2 menos el logaritmo de 30,9. ¿Cuánto nos daría? Háganme ese calculito. ¿Cuánto nos daría la absorbancia? Con 3 cifras significativas. 0,510. Vamos a ver. Este es el logaritmo de 30,9. Cero punto, como dice la compañera, 510. Esa es nuestra absorbancia. Por lo tanto, entonces aquí escribimos 0,510 va a ser igual el épsilon, que yo no lo conozco, ¿verdad? Multiplicado por, ¿de cuánto es el paso óptico? Es de 1 centímetro. Multiplicado por la concentración. Aquí usted puede usar cualquier concentración, ¿verdad?
obviamente le va a cambiar las unidades del épsilon. Pero vamos a poner entonces 4.48. Estos son miligramos por litro, ¿verdad? ppm, partes por millón. ¿Cuántos miligramos de soluto tengo yo por cada litro de solución? Por lo tanto, el épsilon va a ser igual a, y entonces vamos a poner aquí va a ser igual a 0,510, que no tiene unidades, entre, aquí que tenemos, 1 centímetro multiplicado por 4.48 miligramos por litro, ¿verdad? ¿Cuánto nos daría esto? 0,113. 114. 0.114, muy bien. 0.114. Ahora, ¿qué unidades tendría esto? Esto tendría unidades de, vamos a poner de nuevo para que se vean las unidades. Tendría unidades de litros, ¿verdad? Entre centímetros multiplicado por miligramos, ¿verdad? Pero acuérdense que el coeficiente de absortividad molar tiene que ser litros sobre mol por centímetro. Así que aquí yo tengo que hacer una conversión, ¿verdad? Entonces, de nuevo, vamos a hacer una conversión y abajo, aquí abajo yo digo, o yo lo puedo poner acá, ¿verdad? Yo lo puedo poner acá. Vamos a decir que arriba en mil miligramos, yo tengo 1 gramo, ¿verdad? En 1000 miligramos yo tengo 1 gramo. Cancelo miligramos con miligramos. Y ahora vamos a hacer uso de la famosa masa molar, ¿verdad? Para poder pasar a moles. Que eso lo que dice es que en 158,03 gramos, yo tengo un mol, ¿verdad? Y eso nos daría ¿cuánto, jóvenes? 0.510, digo, perdón, 0.114 por 1000 por 158.03, 1,80 por 10 elevado a la 4 litro entre mol por centímetro.
¿Le dio eso? Litro Sí. entre mol por centímetro. ¿Alguna pregunta con este ejercicio, jóvenes? De mi parte no, profe. Ok. Aquí está. 1.80 por 10 a la 4 litros entre mol por centímetro. Viene aquí un ejercicio 2 que se lo voy a dejar a ustedes. Ya vieron cómo se hace. Y ahí vienen en rojo las respuestas. Recuerden que donde yo pongo punto es coma, ¿verdad? Y disculpen eso, pero tengo 20 años de estar usando la coma en vez del punto, así que me va a costar acostumbrarme. Ok. Vamos a hacer uno que tiene que ver con la curva de calibración. Este es bien interesante. Usando curva de calibración. Les pregunto, ¿ustedes saben usar Excel? ¿Jóvenes? Más o Y un menos. poquito. Más o menos, muy bien, no importa, porque yo les voy a enseñar cómo se hace para obtener la ecuación de la línea recta, ¿verdad? Cuando hagamos una regresión lineal con el Excel. Así que vayan subiendo el Excel a su computadora para que vayan haciendo lo que yo voy a ir haciendo por pasos. Algunos tienen calculadora, ¿verdad? De esta inteligente que les puede también hacer eso, pero yo prefiero hacerlo siempre con Excel. Vean lo que dice el problema. Se tiene una muestra de ácido acetil salicílico. Esto es nombre común del ácido acetil salicílico. ¿Alguien sabe? Aspirina, ¿verdad? Una muestra de aspirina que absorbe a 254 nanómetros. Esa es la región del ultravioleta, ¿verdad? Si usted busca, por ejemplo, la fórmula de la aspirina, veanla ahí. Así que como la pueden observar, ¿qué características tiene esa molécula? Tiene enlaces dobles conjugados, ¿verdad? Uno sí es doble, el otro es simple. Uno es doble, el otro es simple. Uno es doble, el otro es simple. Por lo tanto, es de predecir de que esa sustancia absorba en el ultravioleta. Efectivamente, el máximo de absorción de esa sustancia es en la región del ultravioleta, absorbe a 254 nanómetros. Y habíamos visto que en el ultravioleta estamos hablando de una región de 200 a 400 nanómetros, ¿verdad? Entonces, vean lo que se hace. Se elabora una curva de calibración. ¿Qué es una curva de calibración? Bueno, que usted va al laboratorio y prepara una serie de disoluciones de concentración que usted conozca. Ustedes conocen la concentración porque usted las hace. Entonces la persona hace una de 0.40, de 0.80, 1.2, 1.6 y de 2 de concentración. Recuerden que esos puntos son comas, ¿verdad? Y vean que lo que hacen es que entonces usan un espectrofotómetro, ¿verdad? Usan el espectrofotómetro y esas concentraciones tienen unidades de ppm. Aquí está abajo, vean, son
son miligramos por litro, partes por millón. Entonces, la que menos concentración tiene, vean que es la que absorbe menos, y la que más concentración tiene, que es la de 2 ppm, vean ustedes que es la que absorbe más. Usualmente uno trabaja entre 0 y 1 de absorbancia. Uno casi nunca se pasa de ahí, pero bueno, esto como es para propósitos ilustrativos, pues ahí se pasaron hasta 2.5. Y entonces, ellos tenían 3 soluciones de concentración desconocida, que son las muestras, ¿verdad? A las cuales les querían encontrar la concentración. Y lo que hicieron fue que le midieron la absorbancia a ese largo de onda utilizado, que es de 254 nanómetros. Y ahí está la muestra B, dio una absorbancia de 238, la C dio una absorbancia de 0.98 y la D una absorbancia de 1.8. Y entonces nos piden cuál es la concentración de la muestra B, de la C y de la D. Les voy a dar un brequecito. Yo esto se lo voy a mandar por email después, cuando termine la clase o durante la tarde para que lo tengan. Así que ustedes van a tener esta presentación, no hay ningún problema. La clase es hasta las 11:50, ¿correcto? Sí, profe. Ok. Vean ustedes, la muestra B, si tienes absorbancia de 238, ¿entre qué y qué concentración creen ustedes que debe tener? Pues debe estar entre 1.6 y 2 ppm, ¿verdad? Porque entre esas dos concentraciones es que está esa absorbancia de 238, ¿verdad? Luego la C, que tiene una absorbancia de 0.98, pues uno esperaría que esté entre 0.40 y 0.80 ppm, ¿verdad? Porque en términos de concentración, ahí estaría 0.98, entre 0.5 y 1 de absorbancia. Y luego la D, que es 1.8, pues uno esperaría que esté entre 1.5 y 2 de absorbancia, o sea que tenga entre 1.2 y 1.6 ppm, ¿verdad? Entonces, vamos a, esto aquí, lo voy a tener que cambiar la concentración, así que no lo vaya, esto lo voy a cambiar después, porque vamos a ir primero a Excel, ¿ok? Vamos a ir primero a Excel, y entonces, en Excel uno siempre escribe .40, .80, 1.2, 0.5. Entonces, nos vamos a ir al Excel. Y uno siempre escribe el X en la primera columna y el Y en la segunda. Entonces recuerden que la curva de calibración es absorbancia en Y, concentración en X. Así que las concentraciones las vamos a escribir primero 0.80, 1.2, 1.6, 2.0. Y luego las absorbancias, esta me da 2.5, esta me da 1, 1.5, 2, 2.5. Usualmente uno le dice, ¿verdad?, que ponga 2 lugares decimales o 3. Para eso nos vamos a ir Format Cells, y nos vamos a ir aquí donde dice nombres, ¿lo ven? Y entonces le vamos a decir que lugares decimales, vamos a decirle que ponga 3. Le di clic derecho
Format Cells. En Number, me voy en categoría Number y le doy 3 lugares decimales y le doy OK. Y vean que todo me lo puso a 3 lugares decimales. ¿Ok? Entonces, ahora vean lo que vamos a hacer. Estando eso así sombreado, nos vamos a ir a donde dice Insert. Y me voy a ir aquí a este cajón donde están los gráficos. Y le voy a dar aquí a la esquinita. Voy a repetirlo. Aquí, véanlo. Hay una flechita hacia abajo. ¿Ok? Y yo le voy a pedir vamos a irnos mejor a este, donde está los puntos, lo ven, charts, que vienen unos puntitos. Y le vamos a marcar esta, primera que aparece ahí, que son los puntos solitos. La marcamos. Vean ustedes que ahí nos pone el gráfico. Yo le voy a dar aquí al signo de más. Le voy a decir que me deje poner los títulos. Entonces, como me deja poner los títulos, yo me voy aquí donde dice Axis Title. Y le pongo aquí concentración, que están en ppm, ¿verdad? Si usted quiere lo sombrea, y si lo sombrea lo puede ver, ¿verdad? Le pone color. ¿Ok? Y en Y hacemos lo mismo. Aquí va a venir la absorbancia, que no tiene unidades. La marcamos. Yo la voy a poner de este color. La pongo en negrilla. ¿Ok? Y en el título igual. Esto sería ley de Beer-Lambert para disoluciones de aspirina, coma, siempre se le debe especificar el largo de onda máximo donde se lleva a cabo el análisis. Acuérdense que eso se hace un largo de onda determinado, así que uno se lo escribe. Yo no me acuerdo cuánto era, pero lo vamos a fijar aquí. Era de 254 nanómetros. Entonces, se le escribe 254 nanómetros. Y entonces le ponemos, si usted quiere, figura 1. Y entonces, no sé, ahí se le cambia, ¿verdad? Le cambia todo. Entonces vean que ahí yo tengo el gráfico. Pero todavía yo no tengo la ecuación de mejor ajuste, la recta de mejor ajuste. Entonces me voy aquí donde viene más otra vez. Y vean aquí abajo donde dice Trend Line. ¿Lo ven? Lo marcamos. Me voy con la flechita. De nuevo, yo le di clic derecho. Me fui a la signo de más. Me fui a marqué Trend Line. Me monté sobre la flechita para la derecha que está en negro. Me voy para More Options. Y vean ustedes cómo me sale aquí una gran cantidad de cosas.
momento para ver. Trend line. Lineal. Vamos a darle lineal. Sí, more options. Aquí. Entonces vean. Yo le voy a decir a él que me ponga display equation on chart. Eso significa que él me va a dar la ecuación. ¿Ves? Me va a dar la ecuación del gráfico. Y le voy a decir que me dé el R al cuadrado, que es una medida de qué tan bueno es la regresión lineal. Entre más cercano a 1 es mejor. Vean ustedes que aquí prácticamente da 1. ¿Ok? La podemos hacer en negra y más grande si quieren, que no se ve muy bien. Yo la voy a poner aquí en 14. Y usted la puede mover para donde usted quiera. Y démosle un color diferente, cosa que lo podamos ver bien. Ahí está. ¿Ok? Entonces, vean que la ecuación es, en realidad, que la absorbancia es igual a 1.25 multiplicado por la concentración. ¿Verdad? Entonces, yo me vengo para acá. Déjeme verificar un momentito. Vamos a poner acá de nuevo el más. Trend line, ¿verdad? Lo venimos para acá. More options. Lineal. More options. Aquí. ¿Sí? ¿Está muy bien? Eso fue lo que nos dio. Perfecto. Está bien. Entonces la absorbancia es igual a 1.25 por la concentración. Y entonces nos venimos para el ejercicio. Y escribimos la ecuación que nos dio, ¿verdad? 1.25 por la concentración. ¿Ok? Esta es la ecuación de mejor ajuste. ¿Ok? No, este sí es punto, porque esto es para separar decimales, ¿verdad? Por la concentración. Entonces, vean ustedes, la muestra B, ya yo tengo entonces la ecuación, y en la muestra B dicen que le midieron la absorbancia y le dio 2.38. Entonces yo me vengo para acá, donde viene absorbancia, pongo 2.38, es igual a 1.25 por la concentración, y despejo para la concentración, que me da 1.90 partes por millón, ¿verdad? En el caso de la muestra C, vean que tenía una absorbancia de 0.98. Entonces, 0.98 es igual a 1.25 por la concentración. La concentración es 0.98 entre 1.25. Eso nos da 0.78 ppm. Y la D, que era la última, vean que nos da 1.8. ¿Qué habíamos predicho de entre dónde y dónde más o menos iba a estar la concentración? Si la absorbancia es de 1.8, pues está aquí entre 1.5 y 2.0. Quiere decir que la concentración va a estar entre 1.2 y 1.6. Vamos a ver. Véalo aquí. Da 1.4. Tal y como lo predijimos, ¿verdad? Así que ahí están los cálculos de las concentraciones de los tres desconocidos que teníamos ahí. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
De mi parte todo claro, profe. Profe, Sí. cuando la ecuación tiene también el intercepto, se despeja igual. Se despeja igual, por ejemplo. Muy buena pregunta, de hecho. Usted hizo muy buena pregunta, vea. Imaginémonos, ¿verdad? Estoy inventando acá. Imaginémonos que nos hubiera dado que A es igual a 0.15 por la concentración más 0.017, ¿verdad? Y digamos que la absorbancia nos dio 0,300. Pues entonces a 0,300 usted le resta 0.017, ¿verdad? Y eso lo divide entre 0.15 y eso le daría entonces la concentración. Lo despeja normal. ¿Está bien? Ok, gracias. Muy bien. Bueno, pues entonces esos son un ejemplo de cómo se hacen los cálculos, ¿verdad? Con lo que son las curvas de calibración. Que vuelvo y repito, para esto uno lo que hace es hacer un montón de estándares, unos cuantos, 5 o 6 estándares, que usted les conoce la concentración exacta porque usted los prepara en el laboratorio, les mide la absorbancia y a esa absorbancia usted va a tener unas muestras que ustedes quieren encontrar la concentración. Entonces usted lo que hace es que les mide la absorbancia a esas muestras que no les conoce la concentración, pero que una vez usted obtenga la curva de mejor ajuste, pues va a ser capaz de encontrar dicha concentración. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito, a dejar por lo menos introducido el tema de la instrumentación. Esto es, ¿cuáles son los componentes principales de un espectrofotómetro de absorción en ultravioleta y el visible? Pues básicamente, pues tenemos que tener una fuente de luz o una fuente de radiación, ¿verdad? Que esa es la fuente que usted va a irradiar con una potencia inicial PO. ¿Va a irradiar qué? Pues va a irradiar la muestra, ¿verdad? Obviamente, usted va a tener que tener un selector de largo de onda para irradiar esa muestra con el largo de onda que a usted le interese o con el ámbito de largos de onda que el equipo le pueda seleccionar en la región de interés, que va a ser en el visible si es una muestra que tenga color o en el ultravioleta si es una muestra que tenga enlaces dobles conjugados. Entonces usted irradia esa celda, esa muestra que tiene una solución de concentración desconocida, la irradia con esa luz, con una determinada potencia inicial. Si ahí adentro hay moléculas con la capacidad de absorber esa radiación, pues el haz de luz cuando pase o atraviese esa muestra va a mostrar una disminución en esa potencia, ¿verdad? Eso va a ir a un detector, ¿ok? Y entonces nos va a detectar esa cantidad de luz que se absorbió, ¿verdad? Haciendo una comparación entre la potencia del haz que incide y la potencia del haz que sale. Y eso después va a tener un transductor que nos va, ¿verdad?, a pasar eso porque son en realidad corrientes, después lo vamos a ver, y que al final hay un transductor que nos pasa eso a absorbancia, que es una forma más común. Y por último, pues vamos a tener un ordenador, una computadora, en donde ya finalmente se nos da el resultado, ¿verdad?, de la absorbancia que estamos midiendo, o del porciento de transmitancia. Usted puede medir ambas, o una nada más, como usted quiera. Recuerden que absorbancia es la cantidad de luz absorbida, mientras que el porciento de transmitancia le da una idea a uno de cuánto se transmite, ¿verdad? Cuánto es la luz que pasa. Una cosa es la luz que se absorbe y otra es la luz que pasa o logra atravesar la solución y la celda porque no se puede absorber por la muestra. Así que esos son, en grandes rasgos, los componentes principales de un espectrofotómetro sencillo de ultravioleta visible. Los más comunes son los Spectronics 20 y 21, que son bien robustos para ser utilizados por los estudiantes.
y funcionan bastante bien, ¿verdad? Para las prácticas de laboratorio, que yo me imagino que, bueno, ahora que es virtual, pues lo han tenido que ver online, pero ya más adelante van a tener la oportunidad de trabajar con uno de ellos en vivo. Entonces, vamos a hablar de cada uno de los componentes. Vamos a empezar por la fuente de radiación. Básicamente, las fuentes de radiación consisten de materiales que son excitados, ¿verdad? Materiales que pueden ser óxidos o cualquier otro tipo de material, que usted los excita a niveles de energía mayor. ¿Cómo? Mediante descargas eléctricas de alto voltaje o bien por calentamiento. Usted somete un material a calentamiento o a un alto voltaje con una descarga eléctrica, pues ese material va a pasar a un nivel de energía excitado, ¿ok? Y cuando los electrones de ese material que está excitado regresan a su estado basal, porque recuerden que el estado basal es inestable, cuando ellos, el estado excitado es inestable, los electrones van a querer regresar al estado basal. Cuando ellos regresan al estado basal, van a emitir luz de una energía determinada. Esta luz es la que se va a utilizar entonces como fuente de radiación, dependiendo de la región que a mí me interesa. La fuente de radiación ideal debería cumplir estas características que están aquí. Debe de emitir un espectro de igual intensidad sobre la región de interés. ¿Ok? De igual intensidad en la región de interés. Igual intensidad significa que la amplitud no varíe, ¿verdad? Acuérdense que la intensidad se relacionaba con la amplitud de la onda, ¿verdad? En otras palabras, si no quieren que la intensidad varíe en la región de interés, pues lo que están diciendo es que tenga una amplitud constante. Sin embargo, la energía varía con el largo de onda. Ya sabemos que la energía sí puede variar con el largo de onda. Por la ecuación que vimos antes, ¿verdad? Que energía es igual a H por C entre el largo de onda. Entonces, las fuentes de radiación en el ultravioleta, la más utilizada es la lámpara de deuterio o de hidrógeno. Tiene un par de electrodos en un tubo de vidrio con ventanas de cuarzo. Muy importante. Las ventanas de ese tubo de vidrio deben ser de cuarzo porque el cuarzo no absorbe el ultravioleta. No pueden ser de vidrio. El vidrio absorbe en el ultravioleta. Así que deben ser de cuarzo. Ese tubo va a tener adentro gas hidrógeno y gas deuterio. Vamos a someter ese contenido de ese gas que está dentro del tubo a una descarga. O sea, se le va a aplicar un voltaje a unos electrodos que tiene. Cuando ocurre la descarga de electrones, eso va a excitar a las moléculas del gas, o sea, del hidrógeno y del deuterio. Y ya sabemos que si se da una descarga y las moléculas de deuterio y de hidrógeno se excitan, pues los electrones pasan a niveles energéticos superiores, que son inestables. Entonces, esos electrones van a querer regresar a su estado basal. Cuando regresan, tienen que quitarse ese exceso de energía de encima. ¿Cómo se lo quiten? Emitiendo radiación, ¿verdad? A un largo de onda determinado, que en este caso va a corresponder al ámbito de entre 180 y 350 nanómetros. Así que, pues, las lámparas de deuterio o de hidrógeno son las más utilizadas, ¿verdad? Para la espectrofotometría de absorción en el ultravioleta. En el visible se utiliza la de tungsteno. La de esa vamos a verlo después. Pero las lámparas de tungsteno son las más utilizadas en el visible. Profe, Sí, al finalizar, bueno, ya cuando todos salgan podemos quedarnos hablando con usted un toquecito.
Sí, ya me invito, ya me invito. Muchas gracias, profe. No hay problema. Estoy buscando aquí cómo hacer para buscar la pantalla. Qué raro. Mm.